no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Doctor, ¿el dolor que hay en un hospital, por ejemplo, perdura en el tiempo? Yo creo que el dolor que hay en un hospital lo que puede servir es como el barro sirve a un alfarero para poder crear ciertas figuras. Es decir, puede servir como una energía que permita que ciertos alfareros, no sabemos quiénes son, sean capaces de construir, pues en este caso, desde presencias hasta sonidos, ruidos, etcétera. Esa es mi opinión. Hospital de Mora. Hablamos del corazón del casco antiguo de Cádiz, un hospital que ya no existe como tal, que durante muchos años sí que sirvió a su propósito de intentar sanar o paliar las enfermedades. ¿Qué tiene el Hospital de Mora que tantas leyendas ha engendrado a lo largo de los tiempos? Bueno, el Hospital de Mora, para muchos médicos gaditanos, entre los cuales yo me encuentro, es nuestra alma mater, porque allí es donde echamos los dientes. Porque yo asistí, creo que fuimos la última promoción que pudo estar en el Mora, cuando ya luego el Mora se cerró y pasó al Hospital Clínico de Puerto Real, y el Mora se transformó en lo que ahora es la Facultad de Ciencias Empresariales. El Mora tiene mucha magia, o tenía mucha magia por muchos aspectos. Desde cómo se creó, porque era un hospital de beneficencia, desde cómo se gestionó, desde cómo se cerró, desde las cosas que pasaron. Y personalmente para mí es una época imborrable, porque fue una época de mi vida que creo que no voy a poder olvidar nunca, que es cuando yo me hice médico. Me llama muchísimo la atención cuando te oigo hablar así, ya que Álvaro Álvarez, ahora sí que te doy las buenas noches, tú eres doctor en medicina. Escuchar a un doctor decir que un lugar tiene mucha magia, como es tirarse, nunca mejor dicho, a tumba abierta. No es normal que un científico diga que un sitio guarda magia. Es que el Hospital de Mora tiene magia, desde el sentido que le damos a la palabra más paranormal hasta el sentido más espectacular, con cosas que ocurrieron en ese hospital que, como estáis viendo, me llevan a la sonrisa. Bueno, la sonrisa, y yo te veo los ojos llenitos de esa nostalgia cariñosa que se le tiene a un sitio donde uno ha sido feliz, porque tú has sido feliz en el Hospital de Mora. Digo, mucho. María Eslava, muy buenas noches. Buenas noches. Esto no es normal, ¿eh? No, y además yo me quito el sombrero, no me puede ver la gente, incluso traigo una gorra que lo traes, con María. Nuestro compañero Álvaro, ¿no? Porque, bueno, para mí es un orgullo que un médico, escuchar de un médico decir estas palabras a mí me llena de orgullo. Bueno, a mí en cierta forma me viene mal, ¿vale? Porque aquí el médico os tenía que tirar de las orejas a vosotros. Pero para eso tenemos a Ángel, Juan Antonio. María Eslava, que es medium sensitiva, que nos acompaña esta noche para hablar del Hospital de Mora. Este sitio que, como decía Álvaro, es pura magia, con todo lo que ha ocurrido, y tú allí incluso has tenido alguna que otra experiencia, ¿no? Sí, yo he escrito en mi libro, que, bueno, lo voy a ampliar, ¿no? Pero una de las primeras experiencias de mi vida fue en el Hospital de Mora de Cádiz. Porque antiguamente, no sé por qué, cuando enfermaba a alguien lo ingresaban allí, éramos de Jerez, pero lo ingresaban en el Hospital de Mora de Cádiz. Y la verdad que yo tengo un recuerdo de aquello, para mí,
que tenía en aquellos entonces 5 años, era algo muy grande. Yo no he vuelto a entrar nunca más en ese lugar. Ya luego os explicaré lo que yo vi, cómo lo viví. Y aquí nuestro compañero Álvaro, que seguramente que conoce aquel lugar mejor que yo, a ver si él, del recuerdo que yo tengo con 5 años de aquel lugar, me puede decir algo, pero casi una de mis primeras experiencias la tuve allí. ¿Qué es lo que había allí ahora en el Hospital de Mora? Ahora mismo es la Facultad de Ciencias Empresariales. Lo que era antiguamente empresariales, que ahora es económicas. Sí. Los estudiantes tienen que estar contentos, digo, ¿no? Porque allí tienen que verse cosas, ¿no? Algo, a día de hoy, ¿no? Algo comentan que ha ocurrido y no me extraña. No te extraña nada. José Guillén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tienen los hospitales, José? Pues los hospitales, yo creo que hay que diferenciar dos matices. Uno es la carga de dolor, de sufrimiento que hay después de tantísimo tiempo, y luego qué es lo que se suele sentir, se suele notar al entrar, y luego está lo que son las almas que se han quedado por alguna razón o motivo ahí perdidas. ¿Qué es peor? ¿El sufrimiento del moribundo, el sufrimiento del enfermo o el sufrimiento de esa madre que va a ver a su hijo que está postrado en una cama? ¿Tú qué crees? Sería muy difícil diferenciar o decantarse por uno de ellos, porque el sufrimiento en general del lugar es un sufrimiento demasiado denso, demasiado grande. Yo, de hecho, conozco personas que han llegado incluso a sentirse casi enfermas de energía de trabajar en hospitales. Es mucha densidad, ¿eh? Totalmente. Con Álvaro Álvarez, María Eslava y José Guillén iniciamos este nuevo programa de Puerta a lo Desconocido. Recuerdo siempre que hacemos este espacio en Onda Jerez, en calle Caballeros número 35, en Jerez de la Frontera, y se emite para la red de emisoras municipales y comunitarias de la Onda Local de Andalucía, o EMA-RTV. Un centenar de emisoras que nos escuchan ahora hablando de hospitales. Y yo creo que, Álvaro, seguro que cada uno en su localidad, en su población, automáticamente está llevando a su cabeza a un momento de crítico dolor en un centro hospitalario. Pero no nos vayamos de Mora, no nos vayamos de ese hospital. ¿Por qué los hospitales antiguos tienen esa leyenda que no para de acrecentarse? Primero por cómo están construidos. Es decir, los hospitales antiguos, una de las cosas que tenían era que, no sé si se han fijado, siempre eran hospitales que eran más horizontales que verticales, es decir, eran hospitales que crecían a lo largo, no a lo alto. Y en segundo lugar, eran hospitales que era clásico dividirlos por salas. Si estamos hablando del Mora, yo creo que los que recuerden el Mora recordarán la sala San Miguel, la sala San Rafael, etcétera, porque eran salas del hospital. Y otra de las cosas que eran muy impresionantes eran las habitaciones grandes con muchos enfermos, no eran habitaciones individuales. Las habitaciones individuales ya fueron al final, normalmente eran salas grandes donde habían varios enfermos, no solo uno. Y segundo, eran los enormes ventanales que tenían unas ventanas enormes. También tenía su lógica, porque decían que la entrada de la luz y el recambio de aire favorecía pues que no hubiera infecciones. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo creo que también tiene el hecho de que esa era una medicina muy heroica. Yo creo que la medicina ha cambiado ahora, porque ahora la medicina se basa simplemente en que vamos al médico, vamos a urgencia, y el médico, que normalmente nos atiende en urgencia, además es un MIR, nos hace muchísimas pruebas que inmediatamente las tiene y ejecuta su diagnóstico. En aquellos tiempos la única prueba que había era una radiografía y el buen hacer del médico, y la radiografía cuando estaba funcionando el aparato, que no siempre ocurría. Y esa parte heroica yo creo que también se le grabó a la gente, porque muchas enfermedades que ahora consideramos que no tienen mucha importancia, en aquel tiempo eran devastadoras, como por ejemplo la tuberculosis. ¿Qué te llevas de Mora, aparte de tu experiencia personal? No sé. Yo lo que sé es que cuando paso por el Mora tengo una punzadita. Primero porque ahora mismo no es para lo que se creó. De hecho, los Mora, que se llamaban Mora porque es una familia muy importante en Cádiz, cedieron ese hospital a cambio de que fuera siempre un recinto donde atender a las personas que no tenían recursos para poder pagarse el tratamiento, porque recordemos que el tema de la seguridad social no es tan reciente.
Aparece a partir de 1940-41. Y en segundo lugar, bueno, pues yo lo que me llevo son muchos buenos recuerdos y algún que otro susto. Esto se pone bien, ¿eh? Guárdate lo del susto. Bueno, pero susto, en ese momento no sabías que era un susto, ¿no? Esto se pone bien. Bueno, volveremos a Mora. ¿Hay fantasmas en los hospitales, María, José? Muchísimo. Es donde más, yo siempre digo que donde más, yo no sé, José, si está de acuerdo conmigo. Totalmente. Incluso Juan Antonio, yo cuando, además lo cuento también en mi libro, ¿no? Que es donde yo me abro, que no estoy haciendo propaganda porque ya no hay libro, ¿verdad? Que hay que esperar al tercero. que yo cuando entro en el hospital, yo sé perfectamente cuando me llega el olor de la persona de la habitación que va a fallecer, ¿eh? Perfectamente, yo puedo oler a la muerte perfectamente en un hospital. Y además, como tú comentaste antes, ahí se une el dolor del enfermo, el dolor de la familia, y si ya estamos en una planta donde estuve yo con mi hermano y con mi padre, ¿no? De personas con cáncer, que sabe perfectamente que ya es su final allí, ¿no? Los que están... hombre, hay personas que se recuperan, ¿no? Pero yo ya te hablo en el momento donde ya la persona pues lo tienen que sedar, etcétera, ¿no? Ese cúmulo de emociones allí, eso nosotros, las personas como nosotros, lo sentimos. Pero cuando hablas de olor a muerte, así lo has citado textualmente, sí. ¿pero qué te refieres? ¿Al tratamiento químico No. de las medicinas que se le dan a un moribundo? Es un olor diferente. Típico además, de ellos. Sí. Además, como si estuviésemos con una persona viva. Tú imagínate que estamos tomando un café 6 personas, ¿vale? Y de pronto te llega un olor que está dentro de ese grupo de 6 personas. Es el aviso. Y ya te está avisando de que va a fallecer esa pero persona. coincidís los dos. Sí, pero yo no sé, María, pero pasa también por la calle. Y por la calle. Además, un olor... Por personas con las que te cruzas. Sí. Un olor... diferente. Como... Yo lo describiría como un olor amargo, podrido, que te entra por la nariz y te duele la cabeza. Es un olor que duele. Yo nunca he olido a una persona fallecida ni quiero, ¿vale? Pero yo para mí ese olor es de como si ya estuviese fallecido. Es un olor amargo, pero podrido y muy contundente. Además que te entra por la nariz y se te queda aquí. Y puede ser o porque va a fallecer la persona o a alguien cercano. Un familiar cercano. Pero no es algo científico. Quiero decir, no. Es el olor que percibís vosotros como señal. Como sensitivos, sí, que tenéis señal. ese canal ¿sí? Al que la mayoría de personas no podemos acceder. Doctor, ¿esto tiene alguna evidencia científica o tiene alguna explicación? Olor a muerte. No olor a muerto, que es diferente. Además, puedo aclarar una cosa antes de que hable el doctor. Hace unos meses pasé por al lado de 2 compañeros del trabajo. Tú sabes dónde yo trabajo, evidentemente. Y me fui para un tercer compañero y se me puso la cara blanca. Y me dijo, ¿qué te pasa? Digo, es que he pasado por al lado de esas 2 personas y alguien va a morir. Tienen un olor a muerte que no pueden con él. Digo, claro, y eran 2 compañeros, yo no sabía cuál de los 2, ¿vale? Pues a la semana siguiente falleció el suegro y a los 2 o 3 días falleció el cuñado, súper joven, de una de estas 2 personas que estaban allí. Entonces imagínate este tercer compañero mío, pues cómo se quedó, ¿no? Se quedó, María, que me dijiste que habría muerto y se ha muerto el suegro y ahora el cuñado joven. Es decir, que no tiene explicación ninguna. Ve, ahora nuestro compi sí, María, pero es que es algo... Es un olor que... Y no se te va, cuando te dura. Pues a mí es se curioso, te va un ratito y luego se te va, pero que mí, te dura en la nariz, que te da tiempo a olerlo. Me llega, me impacta, me da ese dolor de cabeza y es cruzar la persona y ya. Pum, claro, pero si yo sigo con esa persona, claro. Ese olor no se va. Eso es. A ver, dejando a un lado los fenómenos de clarividencia... ¿A ti eso te ha ocurrido alguna vez? Porque es una forma de precognitiva de percibir la llegada de la muerte. Porque, a ver, lo que he de entender, disculpadme, ¿vale? Desde mi ignorancia, lo que he de entender por lo que estáis diciendo es que lo que oléis en sí es la muerte. La muerte, pero vamos, también la muerte. Vamos a imaginarnos, a ver, ese ser oscuro con su guadaña, la parca. Pues en lugar de ver la guadaña la y la figura, es el olor. El olor. Pero si te das cuenta, y hombre, esto ya es para aclarar, ¿no? El hecho. Hay animales que huelen a la muerte. Hay perros
que se van para las personas y huelen la muerte. Es decir, que, y gatos también. que a lo sí. mejor nosotros es porque tenemos eso más desarrollado por ser sensitiva, ¿no? Yo no, tú me llamas medium, pero yo siempre me llamo sensitiva. Es decir, que hay animales que también lo huelen. Y en este caso nosotros por lo que somos. ¿Te ha ocurrido a ti esto alguna vez? Me decías que no, ¿no, Álvaro? No. Hombre, en medicina hay una cosa que se describe que es la famosa facies hipocrática, que es la que tiene una persona cuando va a morir. Pero normalmente ocurre cuando una persona está enferma y llega el momento de la agonía. Lo que sí está descrito, y creo que todos lo hemos escuchado, porque incluso forma parte de lo que es la forma de hablar que tenemos, es precisamente lo contrario. Cuando alguien se moría en olor de santidad. Es decir, cuando la gente decía que era capaz de oler a las rosas, una persona que había fallecido, y eso era un signo de santidad. Pero... En mi opinión, yo pienso que las personas que son especialmente sensibles, vamos a decirlo así, son capaces de integrar cierta información que nosotros no sabemos. Nosotros podemos oler algo porque algo emite una sustancia que la coge el nervio olfativo, lo que es la lámina cribosa del etmoide, si queremos ser muy técnicos, y ese impulso, esa recogida de datos llega hasta el centro olfativo y en ese centro olfativo se transforma en lo que nosotros lo integramos. Puede ser que haya personas que tengan la capacidad de recoger cierta información que nosotros no podemos y transformarla en esa sensación. ¿Eso significa que ese olor existe realmente? Lo que tenemos claro es que esas personas son capaces de integrar esa sensación a partir de una información que a lo mejor otras personas no tienen. Voy a poner un ejemplo. Si alguien bueno, cualquiera sabe que no todo el mundo oímos lo mismo. Hay gente que está más sorda y gente que está menos sorda. Hay gente que tiene mejor oído y gente que tiene peor oído. Si yo oigo un oído porque tengo más capacidad auditiva que otro, ¿significa que el ruido no existe? No, significa que yo no soy capaz de oírlo. Quería hacer un inciso y diferenciar el olor a rosas, a nardo, que puede representar un alma elevada o que tiene luz. Yo lo veo así, pero el olor tan desagradable del que hablamos es la muerte, que es muy diferente a oler cuando la muerte está cerca de alguien, por un familiar conocido, alguien apegado, o por esa persona, al olor a rosas del alma de una mujer que está súper elevada, que está protegiendo a su hija, que le da señales. Son olores completamente distintos. Es que este olor duele. Duele. Mira, hay una película... No da miedo, ¿eh? No, duele. Hay una película que se llama El ruido blanco, donde hay una persona que tiene un problema, tiene un accidente, y cuando se recupera el accidente es capaz de ver a las personas que van a morir porque ve alrededor de ellas una luz. Esa la he visto yo. White Noise, ¿no? Sí, el ruido blanco. White Noise. Yo la he visto esa película. Entonces, volvemos a lo mismo. Puede que tú interpretes, digo tú en tu caso, esa información como un olor. Puede ser que tú, a lo mejor de manera inconsciente, no digo conscientemente, hayas creado ese mecanismo para coger esa información y transformarla en un olor. Igual que puede ser que otras personas que tengan la capacidad de coger esa información y transformarla en un ruido, o hay personas que sean capaces de coger esa información y transformarla en algo visual. Que tú lo veas significa que tú eres sensible a eso. Es como el que es alérgico a algo. Alguien puede ser alérgico. Yo, por ejemplo, no soy alérgico al ácaro del polvo, pero hay personas que son alérgicas. Y en el momento en que tengan una habitación donde hay polvo, empiezan a estornudar. Y yo no. ¿Eso qué significa? Que esas personas no, significa que tienen una sensibilidad diferente. Entonces, si hablamos de sensibilidad, podíamos aventurar la hipótesis. Vuelvo a decir hipótesis. Hipótesis es una idea que no está demostrada. Que a lo mejor precisamente la manera que tienen las personas que son sensibles, por decirlo así, a cierto tipo de fenómeno, no tiene por qué ser realmente un fenómeno extraño, porque la muerte no es extraña. La muerte es lo más natural que existe junto con la vida. Totalmente. O sea, con el nacimiento, es lo mismo. Puede ser que esas personas, lo mismo que un médico es capaz de entrenar su capacidad para saber, según tiene una persona un tipo determinado de ritmo cardíaco, cuidado que esta persona puede dejar de existir, porque puede estar en una fibrilación ventricular, por poner un ejemplo. Puede ser que ciertas personas, que pueden ser sensibles, sean capaces de interpretar esa información, que los médicos vemos una raya y decimos, cuidado en el electro, cuidado que este hombre se nos va, y la gente que está al lado dice, pero ¿qué está diciendo este tío? ¿Por qué te dice eso? Y sin embargo, el que es lego no lo sabe, pues las personas que tengan esa sensibilidad son capaces de transformarlo. Sí, pero la certeza de la muerte es un hecho.
La muerte está ahí, existe, pero a gente como yo, curiosa, que quiere saber cada día más y que cada día que pasa entiendo menos, no hay ni una sola evidencia, ni una sola prueba de que hay vida más allá de la muerte. ¿Cómo el ser humano, gracias a la tecnología en los últimos años, ha intentado ponerse en contacto con el más allá? Con un artefacto, con una grabadora de sonido, para intentar una comunicación, o más que comunicación, registrar sonidos. A ver, cuando habláis con tanta firmeza, me refiero a María, me refiero a José, del más allá, de los fantasmas, ¿no nos parece frustrante que no podamos tener ninguna prueba fehaciente de que cuando lleguemos al óbito y cuando nos entierren o nos cremen, ya no hay nada más sino oscuridad y la nada? Yo creo que sí, hay muchas pruebas. Hay Prueba, muchísimas. Una cosa es indicio y otra cosa es una prueba. A ver, sí. Entiéndeme, imagínate que estamos en un juicio. Una cosa es un indicio y otra cosa es una prueba. Pero yo creo que... Una prueba es que te han cogido con una cámara de vídeo asesinando a alguien. Bueno, hay muchas Y otra cosa es y otra cosa es un indicio. Hay muchas imágenes de lugares, de sitios donde se ven objetos moverse, sombras. Entonces, ¿eso no son pruebas? Pueden tener una explicación científica. Que esto Pueden esté ser aquí, anomalías de la lente. que esto esté aquí. Pueden ser tantas cosas, José. Bueno, pues mira, yo por ejemplo te voy a contar el último caso que he vivido. No voy a explicar quién ha sido, pero yo me he llevado durante 2 semanas todas las madrugadas en mi casa cayéndose objetos diferentes de lugares distintos. ¿Cuándo te ha ocurrido eso? Estas navidades. Durante las Hasta navidades. que un día desayunando, después de ducharme, de desayunar, cuando estaba a punto de irme al trabajo, fui a la cocina a beber agua y ahí vi a esa persona, me transmitió lo que me tuvo que decir y a raíz de ahí no ha vuelto a escucharse ningún ruido ni a caerse nada. Cuando hablas de una persona, hablas de un fantasma. Obviamente. Del El alma espíritu. o el fantasma o el espíritu de una persona. Eso, claro, ha dicho la persona, digo, para que nos Bueno, entiendan claramente los claramente. oyentes. Es decir, puedes encontrarte con un vecino en el rellano de tu Sí. casa puerta. No. Te has Aunque a encontrado- veces se ven tan bien como nos podemos ver nosotros. Que se puede ahora mismo. confundir. La cara de José Guillén, la radio no tiene imágenes, pero la cara es concluyente. ¿No te da coraje a ti, doctor, que no podamos tener ninguna prueba empírica de la vida más allá de la muerte? Es que el problema incluso está en que tú sabes definir la vida. ¿Tienes una definición de vida? Una buena pregunta. O sea, ¿cómo definimos la vida? O sea, Estamos aquí, ahora, estamos compartiendo un rato de radio. Esto es... como el esto es- micrófono que tienes delante. tengo una el definición micrófono, de la vida. ¿El Estoy- micrófono está pero- vivo o no está vivo? Yo tengo la el definición. micrófono está inerte. Yo ¿Y tengo- el ¿Por qué? micrófono porque está ¿Por muerto, qué? porque es materia inerte. ¿Y No qué tiene- significa ser una materia inerte? ¿Qué característica tiene la vida que no tiene el micrófono? Pues emociones, sensaciones. El micrófono no tiene una emoción. Bueno, pero tú no sabes si el micrófono tiene, tú se lo has preguntado. Pero transmite energía. El micrófono te habla. No, el micrófono es una herramienta para que la voz se convierta en una onda electromagnética que llegue al oyente a Vale, través del te éter. lo cambio. Tú me dices, la vida son sensaciones, son emociones. Por ejemplo, Un corazón, una hormiga. un corazón que late, una hormiga está una viva caricia. Claro que está y viva, tiene una hormiga. emociones. No lo sé. Yo creo Vale, que- entonces, ¿por qué sabes que el micrófono no las Porque tiene? no tiene corazón, porque no tiene Ah, riego y, sanguíneo. y por ejemplo, el tallo de una espiga de trigo está vivo. Hay teorías que dicen que las plantas, ¿Dónde está el corazón? Y ¿Dónde puede está- ser. la madre tierra. Y puede ser que la vida sea el préstamo de una energía que se nos da, se nos otorga por un tiempo limitado. Y luego cuando morimos, esa energía se transforma en otro plano hasta que el universo o lo que nos lo ha dejado vuelve a su lugar de origen. Pero no son todo cuentos al fin y al cabo. Porque, a ver, doctor, que te has puesto muy metafísico. Me reafirmo, el micrófono a mí me da la vida porque es el medio con el que he vivido durante tantos años. Pero, amigo micro, tú estás muerto. O estás inerte. Te vuelvo a hacer la pregunta. Más bien inerte, porque si estuviera muerto antes había estado vivo. Exacto, exacto.
Es correcto, totalmente correcto. Toma ya. Pero, ¿tiene usted o tiene el Círculo Científico Mundial alguna prueba? No. No existe. No hay una prueba científica de la persistencia o de la vida después de la muerte. Y no es frustrante eso. Ahora, por eso te he hecho la primera pregunta. No tenemos voy a volver a decir lo que he dicho. No tenemos ninguna evidencia de la vida después de la muerte. No tenemos ninguna evidencia de la vida tal como la conocemos después de la muerte. María, ¿tú crees que una psicofonía es real? ¿Que se puede grabar la voz de alguien fallecido? Vamos a ver. Aquí tengo yo dos respuestas. Hay muchos payasos por ahí que se dedican a grabar psicofonías, que yo las escucho y tú sabes perfectamente, porque José te lo puede decir, que no son psicofonías. Porque nosotros detectamos cuando es una psicofonía y cuando no, ¿no? Hay muchos payasos por ahí. ¿Que se puede grabar psicofonía? Pues sí, yo misma en las catacumbas de Cádiz la grabé. Yo iba con un móvil, y además te lo di aquí en este programa, yo iba con un móvil que no tenía ninguna intención de grabar ninguna psicofonía y luego apareció, ¿no?, en el móvil. Porque yo era como una visitante más de aquello, ¿no? Pero que habrá verdades y mentiras también en la psicofonía, ¿eh, Juan Antonio? Pero quiero decir, vamos a suponer que hay una grabación auténtica. Voy a llamarla auténtica. Pero también se le llama auténtica porque esa persona dice que es auténtica, ¿no? Es igual que yo. Claro, yo digo que yo veo almas perdidas, que la energía nunca muere, que los fallecidos se comunican conmigo para dar mensajes, y eso es algo que yo veo. Pero son voces normalmente, se suelen decir, afonales, es decir, no parten de unas cuerdas vocales humanas. Yo no sé, técnicamente esto se puede definir. ¿Y científicamente se puede demostrar también eso? Claro. Es que eso tampoco es demostrable. ¿Es demostrable que...? Pues mira, os voy a contar una cosa que hemos hecho... Es que esa es la cuestión, que lo nuestro no es demostrable científicamente, pero la psicofonía tampoco. Os comento, estamos investigando un grupo de grabaciones, y una de las cosas que hacemos es que tenemos 2 programas de sonido que reconocen voces humanas. Pero no las reconocen en el sentido de lo que dicen, sino que reconocen si esa voz o esa grabación está hecha por una persona como podíamos ser nosotros y se ha grabado o no. Total. Álvaro, una pregunta. Dime. Yo escucho la voz de un fallecido y como soy yo la única persona que lo escucha, eso no se puede demostrar científicamente. Se graba en un aparato la voz que se supone que no es humana, como estás diciendo, y ahí científicamente... No, depende. ¿Está demostrable? No, depende. Entonces que no me cuadra una cosa con la otra. No, porque vamos a ver, una cosa es que tú para hacer si vas a hacerlo desde el punto de vista científico... Y que yo que conste que yo creo en la psicofonía, de verdad, que no es que yo no crea, porque yo que creo en la psicofonía. Que se registren voces, lo creo. Exactamente. Que vengan de muertos. Ahí científicamente tampoco se puede. Abro 3 puntos suspensivos, un paréntesis. Ahí es donde yo voy a decir lo primero, para hacer algo científicamente, lo primero que hay que hacer es un diseño experimental. Es decir, exactamente, son experimentos que se hacen. Eso de coger, con todo mi respeto, coger una grabadora, irse a un sitio y dejarla, eso no vale. O cuando se pone estás ahí. Eso no vale. Eso no vale. Pues ¿por qué? Eso es lo que se ha hecho de toda la vida. Eso es lo que se ha hecho de toda la vida. Pero eso funciona. Pero también hay otro método, ¿eh? A mí eso me ha funcionado. El problema es a mí me ha funcionado con el móvil. El problema es que las sensibilidades que tienen las radios ahora, los equipos de grabadores son diferentes, etcétera. Son digitales. Antes se oía hasta el sonido del motor de los cassettes grabando. Otra cosa es el tema de las pareidolias, otra vez incluso es el hecho del mismo micrófono que se está utilizando, que puede llegar a funcionar como un receptor de ondas de radio, etcétera. Lo primero es tener un buen diseño experimental. ¿Eso significa que como tú dices, que todas las psicofonías que se cogen fuera sean despreciables? No digo que sean despreciables. Sobre el origen del fenómeno, como tú muy bien dices, ¿esto qué significa que sean desfallecidos? No lo sabemos. No sabemos si son desfallecidos, si son de otras entidades, que pueden ser de otras dimensiones, que pueden ser incluso... Hay gente que dice que recoge psicofonías de seres de otros planetas, de extraterrestres.
que sean de la propia creación, como un egregor, como tú muy bien has dicho, del propio investigador. Y por supuesto tenemos la parte de lo que sería el fraude, que habría dos tipos de fraude. El fraude consciente, es decir, el fraude en que la persona sabe perfectamente que está haciendo algo fraudulento, y el fraude inconsciente, que sería, por ejemplo, una persona que cree que tiene una psicofonía cuando realmente lo que ha hecho es grabar una grabación que ha sido podida recoger por el aparato grabador a través de cómo está realizado el micrófono. Esos son, digamos, todo el amplio espectro que tenemos. ¿Qué es el problema? Por lo menos el enfoque que estamos intentando nosotros, tenemos un grupo que estamos investigando este tema, es que nos vamos a centrar no tanto en el fenómeno en sí, no tanto en la psicofonía, sino como en todo aquello que rodea la psicofonía, desde el que la escucha hasta el que la graba. Y vamos a ver si existe algo o hay algo que nos pueda indicar que está ocurriendo algo que es paranormal o anómalo, me da igual el nombre que le quieras dar. A ver, cuando hablas de nosotros, ¿puedes dar a conocer el nombre de tu grupo de investigación o prefieres mantener? Sí, no, realmente no tenemos nombre de grupo de investigación, somos un grupo de personas. Ahora mismo está Vicente Salvador, que es un compañero que está en Valencia, que es especialista en este tipo de temas, y ahora mismo estamos realizando una experimentación, tanto él como otro compañero, David Monzón, y otros compañeros se llaman exploradores de lo anómalo, David está también en Valencia, creo, y los chavales de exploradores están en Barcelona. Entonces lo que nos hemos propuesto, hemos partido de una... ¿Pero tenéis una publicación incluso? Sí, tenemos una revista que solemos sacar 4 números al año aproximadamente. Ahora en enero, mañana no. Espero que dentro de unos cuantos días podamos sacar el siguiente número. Los oyentes de iVoox dirán un día de estos. Un día de estos. Podemos sacar, y entonces ahí, por ejemplo, en esta revista nos ha escrito, no sé si conocerás o sonará el nombre, Anabela Cardoso, que digamos que es una de las figuras más importantes de la transcomunicación, que se llama en este caso, que es muy famosa porque fue la única persona... ¿Qué es la transcomunicación? La transcomunicación es precisamente esta capacidad que existe de poder registrar cierto tipo de comunicación sin que exista ningún tipo de causa, digamos, demostrable. El experimento que hizo Anabela Cardoso lo hizo en la Universidad de Vigo, donde lo que hizo fue en una habitación anecoica, se dedicó a grabar conversaciones que tiene grabadas y se pueden escuchar, con otros, no sabemos con quién era, y ella se ponía en contacto a través de una radio. Ella emitía la pregunta a través de la radio y se le respondía a través de la cámara anecoica, que además estaba aislada, lo cual era imposible que llegara ningún tipo, era una jaula de Faraday, con lo cual era imposible que llegara ningún tipo de recepción, de emisión. De hecho, este trabajo llegó a publicarse en las principales revistas científicas. Es decir, aquí no estamos hablando de una revista, con todo mi respeto, de divulgación. No, eran revistas científicas. Y Anabela Cardoso es una de las figuras máximas a nivel internacional, a nivel de lo que es la transcomunicación. Y nos hizo el favor de publicar en nuestra revista, que se llama Leo Aitu, que es un nombre que la gente dice, bueno, ¿esto qué significa? Pues significa la voz de los muertos. Entonces... Pero ¿cómo os atrevéis a llamarlo la voz de los muertos? Bueno, el nombre se me ocurrió a mí. Ah, vale. A mí me gusta el nombre. Si me el nombre... gusta porque las voces de los muertos existen, entonces. Pero porque das por hecho que son voces de muertos. Pues lo tiene. Pero tú mismo... Porque realmente... Cuidado, es como se llama. Otra cosa es que yo me lo crea o no. Pero si eso es como cuando dice Diario El Independiente. Bueno, tú sabes, más o menos. Más o menos. Pero si tú crees que es la voz de los muertos, llamas al niño, llamas a la criatura la voz de los muertos. Yo por ahora... Es que yo creo que tú tienes una... A ver, lo que a mí la sensación que tengo es que tú quieres creer demasiado, pero te encuentras con ese muro infranqueable de la realidad, y es la realidad que te dice que no se sabe si son muertos. El problema que tenemos primero clásico y el primer problema que tenemos ocurre cuando aparece la famosa filosofía positivista, que es la que separa el mundo del espiritual de lo material. Ese es el primer problema. Ese es el famoso problema que trae el enigma cartesiano. Ese es el primer problema.
Porque claro, cuando aquí estamos hablando de la persistencia de la vida, no. ¿Qué persiste? Persiste lo que la gente denominaría el alma, el espíritu. ¿Y qué es eso? Hoy ya no dice la conciencia, Es que menos es mal, eso. ya está hablando de alma Cuidado, y de espíritu. cuidado. No, Yo te estoy menos diciendo mal lo que que ya es estás eso. hablando de Bueno, alma y de mi espíritu. opinión es otra. Es que no puede ser, no puede ser. Vamos a Que hacer- no, queridos oyentes, que nuestros muertos están ahí y nuestras energías nunca mueren. Aunque científicamente no se pueda demostrar. Es una bonita Que yo creencia. desde los 5 años lo estoy viviendo, igual que José, y ellos están junto a nosotros y su energía nunca muere. Y cuando se quieren Totalmente. comunicar, se comunican. Bueno, vamos a hacer una cosa. Podemos, Álvaro, traer, porque aquí hemos ofrecido en Puerta a lo Desconocido, en infinidad de programas, psicofonías. Alguna que otra fraudes, recordar algún que otro caso. Pero esto que traes es nuevo, porque no es una, digamos, una psicofonía al uso, ¿no? No. De que, lo que vamos a escuchar es, primero y antes que nada, la pregunta más importante. ¿Tú nos vas a ofrecer el sonido de muertos? ¿La voz de muertos? No lo sé. Vale. Yo voy a ofertar algo, voy a ofreceros algo Una realmente oferta que no rechazaremos. es extraño. Voy a hacer un pequeño inciso antes de continuar. Yo creo que no es necesario demostrar todo como se busca, ¿no? Científicamente, porque entonces, ¿por qué hay tanta necesidad De saber, de saber, de comprobarlo o descubrirlo? es verdad. Porque yo, por ejemplo, Porque la primera si a mí pregunta... algo no me convence de que es real, Yo ni lo investigo. yo no pierdo El tiempo en necesitar averiguar Es qué que es lo que hay realmente personas o no que no detrás de pierden ello. el tiempo Si en lo esta está investigando investigación, ¿eh? es porque él sabe que en el fondo algo hay. Efectivamente. Yo tengo mi teoría sobre la conciencia y ya lo meto. Cuando el río Pero suena, eso es otra porque cosa. agua lleva. agua lleva. Yo, mi opinión personal es la siguiente. A mí me gusta decir que yo soy escéptico, pero en el sentido de que realmente es un escéptico. Escéptico no es la persona que rechaza de plano todo lo que ocurre, sino que duda hasta que encuentra una prueba que le permite aseverar que eso es cierto. Yo tampoco creo a todo el mundo, ¿eh? Entonces, no me refiero que piensa Sí, pero yo que también todo soy es escéptica que en no, algunos temas. no lo digo no porque yo vea personas no, no. fallecidas, pero yo también soy Voy a, escéptica en algunos temas. voy a intentar explicarlo bien, porque hay personas que, o actualmente el tema de escéptico es aquella persona que rechaza de plano todo lo que sería el mundo de lo anómalo y de lo paranormal. Y yo pienso que eso no es ser escéptico. Un negacionista, digamos. Eso es ser un negacionista. Ahora sí te has ¿Eh? explicado. Otra cosa es aquel que duda y que por lo tanto se plantea la posibilidad de que eso exista. Yo me planteo la posibilidad de que exista. Pero me gusta como aquel dice, yo no quiero creer, yo quiero saber. Claro, pero tú al final eres un romántico como el amigo José, porque tú eres un romántico. Totalmente. Quiero decir, no me cuentes nada, déjame que yo sueñe, déjame que Que yo tenga sienta. esa ensoñación y que perciba, ¿no? Porque al final, ¿qué es una poesía? Es una serie de palabras que para ti tienen un significado o un simbolismo brutal y que a otra persona la lee la poesía y se queda tan tranquila. Claro, pero también es cierto que hay personas que le ocurre como a él, y comprueban cositas y más dudas tienen. Indudablemente. Y menos, más dudas tienen y más dificultad tienen de creer. Porque hay personas que ven pruebas constantemente y en cambio se siguen cuestionando más dudas. A ver, es que tú, José, no tienes la necesidad de creer. Tú, María, no tienes la necesidad Totalmente. de creer. Él sí. Yo sí. ¿Por qué hacemos Puerta a lo Desconocido? Porque queremos dar un poco de luz. Cuando abrimos esa puerta, en ese plano, queremos arrojar luz y queremos saber. Aunque al final siempre digo lo mismo, la vida tiene que tener sus misterios, indudablemente. Doctor, ¿qué nos traes? Porque tenemos un montón de grabaciones que yo creo que al final, no sé si dará tiempo. A propósito, hay que volver al Hospital de Mora, que vamos a escuchar voces. Y yo tampoco he podido contar mi experiencia allí, pero es más importante la... Yo... No, todo es importante, pero podemos hacer... No, pero lo de la psicofonía es muy importante. Bueno, si no, lo que hacemos es, la semana que viene, Yo quiero escucharla. volvemos a citarnos aquí, hablamos del Hospital de Mora, de las historias del Hospital de Mora, pero claro, es que hemos llegado a ese punto en el que, como yo quiero saber, como yo estoy ansioso por conocer la verdad, tú tienes ahí documentación gráfica sonora de lo que podría ser en teoría la voz de un muerto, de un fallecido.
Como poder podría ser. Ya lo ha comentado antes, él, que no es un Ahí humano. es una de las hipótesis. Vale, no son psicofonías. Vamos a explicarlo técnicamente cómo se... A ver. Lo que vamos a escuchar a continuación técnicamente, cómo se logra. Como ¿Algo? hemos dicho, lo que buscábamos en este grupo que estamos investigando es dejar de lado una de las cosas que tiene la investigación científica, es que uno tiene que hacerlo en condiciones controladas, que se llama. Condiciones controladas que yo tengo que saber cuándo grabo, dónde grabo, qué temperatura hace, qué luz hace, quién está grabando, cómo estaba de ánimo. Todo eso se tabuló en una serie de tablas que se han hecho durante un año. Y ese trabajo está publicado en la revista del Ojo Clínico que publica Manuel Carballal, por si lo queréis buscar, está publicado ese trabajo. Entonces, esto es un sistema un poco diferente a la psicofonía clásica. Se trata de utilizar una portadora. No sé si sabéis el concepto de portadora. El concepto de portadora, la idea o la hipótesis que parten las personas que utilizan este tipo de sistema o este tipo de experimentos es que estas energías, los voy a llamar así, para poder manifestarse necesitan un aporte energético. De hecho, yo creo que todo el mundo sabe que a veces que uno entra a un sitio donde supuestamente pasa algo y desciende la temperatura porque clásicamente dicen que las entidades cogen la temperatura para poder, es decir, necesitan energía. Pues en este caso lo que se le hace es que se le aporta energía a través de lo que se llama una portadora. Esta portadora normalmente es un ruido blanco. Y lo que vamos a escuchar son precisamente preguntas que se le hace, que además están tabuladas, es decir, son una serie de preguntas que siempre se hacen las mismas preguntas. Las grabaciones siempre se suelen hacer a la misma hora, por la misma persona, siempre delante de las mismas personas y con una serie de condiciones controladas que medimos, como es la temperatura, el grado de humedad, qué tiempo hace fuera, o sea, qué tiempo, me refiero al tiempo a nivel de meteorológico. Incluso qué tipo de luz se estaba utilizando, si era luz eléctrica, si era luz natural, si había algún tipo de, por ejemplo, lámpara ultravioleta, todo eso se tabuló. Vale, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué sitio se hace? Esto se ha hecho en Valencia. En Valencia. En un laboratorio específico. En un laboratorio que no es ningún a través sitio. de un ruido blanco, es decir, A través de un ruido blanco. para que todos los oyentes de Puerta a lo Desconocido que están pensando que van a escuchar una psicofonía, sí, es una psicofonía, pero digamos que con medios tecnológicos diferentes, más avanzados, digamos que una psicofonía moderna, ¿no? Sí, sería lo que se denomina transcomunicación instrumental. Transcomunicación instrumental. Que es, al final, la misma idea, el mismo objetivo Es de... un paso más allá de la clásica psicofonía de dejar una grabadora en un sitio determinado. Vale, y en concreto, audio número 1, vamos a escuchar. No decimos el qué se dice para que los oyentes no vayan condicionados, no vayan sugestionados, ¿vale? Que no... Lo primero que se oye es la pregunta de Vicente Salvador, que como os he dicho es el investigador de campo, que realmente no es de campo, sería un investigador de laboratorio, para decirlo así, y luego se oye pues la respuesta a esa pregunta. Vale. Recordemos que esto está hecho con una grabadora que está aislada en una jaula de Faraday, que no tiene ningún tipo de recepción ni nada, ¿de acuerdo? Venga, vamos a escuchar. Vamos a escuchar la primera. ¿Podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Un mensaje. Un mensaje. Dice un mensaje, ¿no? Sí, clarísimo. ¿Podemos oírla otra vez? Se Es que yo creo escucha. que además es bueno repetirla varias veces. Se escucha muy claro. ¿Podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Un mensaje. Pero no, parece la misma voz, ¿no? No es diferente. ¿No parece De un hecho, eco? incluso incluso podemos buscar, una de las cosas más sorprendentes es que precisamente lo que tú has dicho. Es que parece un eco. Él habla sin eco y la voz le responde Con eco. Pero es muy clara, ¿no? O sea, estamos acostumbrados o tenemos el oído hecho, ¿verdad?, a los sonidos de psicofonías de las Claro. antiguas, las clásicas. Pero con eco no suelen escucharse. Con eco nunca. Vale, ¿qué interpretación hacemos de este corte de audio? A ver, aquí es importante, una de las cosas que tuvimos en cuenta era una cosa muy curiosa. Hemos buscado o he procurado traer, le pregunté a Vicente, que le pedí primero permiso para que nos dejara, que él, como veis es una persona encantadora,
Le mando un saludo muy grande si me está escuchando, que si me escucha, por cierto, a través de iVoox. Pues un saludito. Y una de las cosas que él me dijo aquí, una de las cosas que voy a ver es que siempre se responde a la pregunta después de hacerse la pregunta. Tenemos inclusiones de este tipo donde la respuesta se da a la vez que la pregunta, y lo más increíble, cuando responde de manera inteligente antes de hacerse la pregunta. Es la diferencia entre las psicofonías clásicas o las psicofonías de residuo. Esa teoría que dice, no, es que estos son las voces de la gente que antiguamente estaba, perfecto, pero si yo le pregunto, podéis darme un mensaje, si estoy cogiendo una psicofonía de residuo no me va a responder un mensaje, me responderá pues lo que estuviera de residuo. No en ese justo momento. Y aquí lo curioso es que todas las psicofonías que traemos son lo que se llaman con respuestas inteligentes, es decir, responde a la pregunta que se le hace. Pero bueno, eso ha sucedido en las psicofonías clásicas también. También. Ha habido momentos en que se ha respondido directamente, ¿no? Claro, pero lo curioso en este tipo es que lo que hemos dicho, normalmente en la psicofonía clásica, el investigador pregunta y el fenómeno responde. Aquí incluso es anterior. Es decir, antes de que el investigador emita su pregunta, el fenómeno responde a la pregunta que se le va a hacer. María José, ¿qué interpretáis de ese sonido que habéis escuchado, de esa voz? Yo he escuchado lo que he dicho, una respuesta con eco. Entonces todavía la tengo que asimilar un poquito. Yo la he escuchado demasiado nítida para ser una psicofonía. Demasiado clara. Claro, por eso digo que el sonido clásico y el de la eco psicofonía. de hecho, cuando la escuché, pensé, ¿está limpia este sonido? ¿Se ha Editado, podido, ¿no? Tú dices si se ha podido limpiar el sonido para que se escuche tan una de las nítido? características que se hace, uno de los puntos que teníamos era para evitar la influencia del investigador al limpiar, porque el investigador cuando limpia realmente está influyendo, porque busca la manera de que se oiga algo y algo inteligible. Pues una de las características que tiene el estudio es que no se produce lo que podemos decir manipulación del audio una vez que se graba. Eso es muy importante. Es decir, en el momento que el audio se manipula, ya no tenemos psicofonía ni tenemos nada. Claro. Otra cosa es potenciar el sonido, que a lo mejor está en una frecuencia que hace falta elevarlo. Para que se escuche mejor. ¿Podemos oírlo una vez más, Álvaro? Esta incursión psicofónica, llamémosle así. Sí. ¿Podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Un mensaje. Si es que tiene una voz como... A ver, que me dedico a la radio. Tiene como una voz modulada de radio. Como con eco, como si estuviese... No, sí, a mí lo del eco casi... bueno, no, pero no es una voz de un ser... muy culto, muy... No sé, es sorprendente. Que pronuncia Hablando de... bien. Mira, no sé si os recordáis que os dije que estábamos utilizando esto. Una de las cosas que hicimos, cogimos a una persona, que no era yo ni era Vicente, es otro investigador muy famoso, bueno, investigador de una universidad estamos hablando, ¿vale? Y le pedimos que grabara esto mismo. Y esto se pasó a través de un software de análisis de sonido. De tal manera que ese software lo que te hace es que te dibuja la calidad vocal cuando reconoce que la voz es humana. ¿De acuerdo? Cuando pusimos la voz de este hombre diciendo un mensaje, perfectamente reconoció la voz. Cuando pusimos la psicofonía, no reconoció la imagen. O sea, hay una prueba científica de que no es humana. Creemos que sí. Digo creemos porque, claro, esto está sujeto a... Estamos todavía trabajando en ello. Pero digo humana, me refiero a un ser... El software que utilizamos, es que ahora mismo, disculpad, pero no me lo traje, no reconoce que esa voz sea humana. De hecho, no lo reconoce como una palabra siquiera. Vale. Interpretación vuestra. ¿Qué opinión científica tiene lo que habéis grabado? No lo sé. Es una respuesta, ¿no? No lo sé. Es una respuesta. Pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Porque esa respuesta, entonces, ¿por qué ha salido? Si asumimos que es una entidad superior, pues bueno, no hace falta que sea superior. Pero alma. también es que, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, ¿quién no nos dice que pueda ser una interacción entre una persona que está soñando y su capacidad y su yo soñante se ha metido o ha sido capaz de hacer
y de llegar a este punto. Uy, que- No me digas que de no crees en verdad. la muerte. Ay, No, qué no, no. delirio, Bueno, la me- muerte en las almas. Es y que me le digas da- que, No, no, que no, puede no. ser eso. No, no, cuidado. Es que ya lo está... yo lo que estoy diciendo... Vamos a ver, cuidado. No, tiene todo el sentido del mundo lo que está diciendo Álvaro. Pero ¿eh? el sueño de una persona. Pero que es una alternativa A, Sí, quiero que decir. Va a es contestar una- a la pregunta pero que es está diciendo... Pero María, José, Álvaro, lo que acabamos de escuchar pueden ser 100 cosas. Mira, Juan Antonio, os voy a decir una cosa. Los oyentes no nos ven, nos escuchan. Y cuando este hombre ha estado diciendo lo del tema que la voz no era humana, que tiene una sonrisa en la cara... Claro, pero que no sea humana no significa pero, que sea no, de un no, muerto. sonrisa como diciendo, algo hemos descubierto. Lo que pasa es crees? que no lo quiere... ¿Pero tú A ver, crees que es un espíritu? y- ¿Creéis que es un espíritu? Obviamente. ¿Sí? ¿Cómo ha llegado esa voz ahí? Yo no... Porque ha estado por el espacio o por la atmósfera dando vueltas durante meses, años y la ha atrapado Hay una la hipótesis- máquina en ese momento. Hay una hipótesis Yo es que que lo dice escucho que muy puede claro, ser... pero también están utilizando ellos otras herramientas. podría ser- Hay una haber sido hipótesis otro que idioma. dice, Avanzada. hay una hipótesis que dice que podría ser el mismo investigador el que genera la voz. Con su mente. Pero vamos, De ahí eso viene- si quiere, luego os explico qué hemos hecho. Una cosa, podemos ir con el segundo, porque evidentemente tenemos que hacer segunda parte del programa porque Claro. estamos casi fuera de tiempo. Segunda incursión psicofónica, llamémosla así. Estamos en el mismo escenario, ¿no? El mismo. El mismo escenario, las mismas circunstancias. Siempre son las mismas circunstancias. Recordemos que es un tema que se ha intentado hacer desde un punto de vista científico con un modelo de investigación. El Vale. modelo es el que os he explicado Pero anteriormente. eso no el mismo día, ¿no? Sino a través de varios días o el mismo día. Estas dos son del mismo Del día, mismo si día. no recuerdo La mal. segunda, Vale. pues vamos a escucharla. La segunda incursión psicofónica. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay espíritus. Ahí ha dicho algo de un espíritu. Puedo hacer un un momento. Yo he inciso. escuchado algo Es de una un voz de una espíritu. mujer, Pero ¿no? es que necesito... Y es una mujer. No es el hombre Ya no es el hombre. soñando. Vale, No, pero escúchame, aquí hay una mujer. Necesito oírla otra vez. Pues, A o es ver. la mujer del hombre Y- que ha y no- estado no. soñando Aquí- y ha respondido. No le des más vueltas a eso. No te rías, No, Álvaro, no te rías. es que eso es diferente. Espérate, Claro, no, vuelvo- La vuelvo a poner. esta Es que esta pone los pelitos de esta punta. ya- Primero, como muy bien dice, aquí ya no es un hombre. No, Venga. Efectivamente. no. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay espíritus. ¿Espíritu? ¿Hay ¿Hay espíritu? espíritus? ¿Hay espíritus? Hombre, esto es ya... una mujer? No, mira la sonrisa del médico. Es que esto es para verlo, de verdad. Esta es buena, Es ¿eh? que os juro que es para verle la Muy, cara ahora muy mismo a buena. este hombre. Está en La un lugar otra- con. Es que tiene La una otra- sonrisa. Con varias presencias, es No, obvio. este ya tiene tela. Este tiene tela. A no ser que sea un familiar que esté durmiendo y haya. No, si es la mujer del de antes que estaba en la cama de al lado y se ha cuidado, despertado no. a través del marido. Verás, también se que- tuvo en cuenta si el investigador estaba solo, si estaba acompañado, quién lo acompañaba, todo eso está tabulado. Y no ve ninguna mujer al lado de él. No te recuerdo exactamente en esta. No lo sé. Pero Vamos, vamos, esta ha sido tendría que increíble. mirarlo, pero no Esta lo ha sé. sido Ha dicho increíble. hay espíritus. Hay espíritus. Hay Ha dicho espíritus. hay Clarísimo. espíritus. Sí, en vale, tú plural. también lo has oído, ¿no? Hombre. Sí. No, no, Álvaro, no me he enterado, ¿qué? Escucha. Sí, ¿Qué sí, ha sí, dicho? sí, que sí. Bueno, Yo es que estoy un poquito sorda y... Hemos cogido un tema que se nos queda corto. Sí. se nos queda demasiado Sí, corto. este Entonces, tema es os impo- invito a que vengamos el próximo viernes a la Sí. misma hora aquí a los estudios de Onda Jerez para que toda Andalucía nos escuche y sobre todo, ¿qué pasó en el hospital de Mora? ¿Vale? Álvaro, no te rías. ¿Te pasó a ti o le Bueno, pasó a un buen amigo tuyo? Le pasó a un buen amigo mío. Bueno, eso ya chivaré yo la verdad. Ha sido un auténtico placer, María, José y Álvaro. La semana que viene volvemos al Hospital de Mora, que me apetece. Estamos sanitos, gracias a Dios, pero vamos a volver al Hospital de Mora. Ha sido un placer, compañeros. Igualmente, Muchísimas gracias. buenas Buenas noches. Buenas noches.